Qué fácil es, qué fácil a corto plazo es hacer de cuenta que no pasó nada, seguir como que todo está bien, pero eso después es un peso gigante y es una, como una rueda que nunca termina, y una contradicción gigante Ujú. a largo plazo. Em, y qué difícil me resultaba a mí ser la que hablaba, pero qué coherente también era eso, ¿no? Porque cuánta coherencia tenía en esa cosa de soy yo la que estoy hablando y lo hago por mí, lo hago por mis sobrinas, por mi familia, por todas las que no pudieron hablar en un momento. No sé cómo pude hacer todas esas cosas. Estaba como en un estado como de estoy decidida a hacer esto, que me es coherente, pero era la cosa más difícil de mi vida. O sea, cada paso que di, cada cosa que fui haciendo, eh, preferiría no hacerlo. O sea, pude vivir muchas cosas porque también pasaron un montón de años ya desde que empecé a hablar. Claro, Así que me pareció como muy valioso compartirlo con la gente para, para eso, para transmitir que es posible, tener otro punto de vista sobre eso. Yo no siento que haya superado del todo este tema, pero sí siento que avancé. y nosotras somos Red de Fuerza y estamos haciendo una serie de entrevistas e intercambios sobre la superación de la violencia sexual. Somos tres amigas, Maggie, Lore y yo, que soy Maru. Y bueno, este es el tercer capítulo. Nosotras somos parte del Parque de Estudio y Reflexión Tortuguitas y el Mensaje de Silo. Hoy voy a contar mi experiencia o el proceso que hice desde que empecé a hablar sobre el abuso sexual y todo el recorrido que fui armando y todas las dificultades que atravesé, no sé, todas las experiencias que tuve en base a eso. Ujú. Desde que empecé a hablar, eh, pude vivir muchas cosas porque también pasaron un montón de años ya desde que empecé a hablar. Claro. Así que me pareció como muy valioso compartirlo con la gente para, para eso, para transmitir que es posible, tener otro punto de vista sobre eso. Yo no siento que haya superado del todo este tema, pero sí siento que avancé. Buenísimo. Y bueno, eso, este es el tercer capítulo y bueno, vamos a empezar, no sé, Sí. re, que hay un poco de ruido, ¿no? Pero bueno, igual espero que llegue bien. ¿Qué habías pensado, Mai, que querías compartir? ¿Por dónde? Em, Más o menos, esto de las reuniones, quería como empezar quizás por el final, como por el resumen del final, y después retomar un poco desde el principio. Em, el año pasado, en 2025, viajé a Misiones y tenía como mucha dificultad porque me ponía muy nerviosa ser la persona que representa a mi familia como, eh, la que dice siempre que remarca que hubo un abusador y que estamos cubriendo eso. Yo no, porque yo soy la que habla, ¿no? Yo soy la que está diciendo todo el tiempo, ¿no? Y el peso de, uy, otra vez vino esta y yo lo siento eso. Ujú. Capaz que no me lo dicen directamente, pero es como que hay un clima de, uy, todo cambió. Entonces iba como en el viaje pensando en eso, como, qué fácil es, qué fácil a corto plazo es hacer de cuenta que no pasó nada, seguir como que todo está bien, pero eso después es un peso gigante y es una, como una rueda que nunca termina, y una contradicción gigante, ¿no? Ujú. A largo plazo. Em, y qué difícil me resultaba a mí ser la que hablaba, pero qué coherente también era eso, ¿no? Porque cuánta coherencia tenía en esa cosa de soy yo la que estoy hablando y lo hago por mí, lo hago por mis sobrinas, por mi familia, por todas las que no pudieron hablar en un momento. Em,
Así que eso, y después de ese viaje entendí como que me terminó como de cerrar, porque es un montón que vengo queriendo hacer algo, me terminó de cerrar como quiero compartir esto con otras personas, quiero ayudar a otras personas y que esas personas también me ayuden, me terminen de como terminar de reconciliarme con la situación, con mi familia, por lo del abuso. Eh, Sufrí abuso sexual cuando tenía 4 años, de los 4 a los 11 años, por parte de mi hermano. Y eso marcó toda mi vida. Ya lo sé, yo lo dije muchas veces, como que marcó toda mi vida, pero desde el proceso de empezar a contarlo, es como te empezás a dar cuenta que eso sí marca toda tu vida. Como una cosa es decir, ay, marcó toda mi vida, pero después decir, marcó en este punto, en este otro y en este otro. Empezar a desmenuzar toda la vida y ver que yo también tenía como decisiones ahí en ese. En ese marco toda mi vida. Claro, Y, claro. Y en el proceso de empezar a contarlo, claro, en el proceso como de asumirlo, ¿no? Como de asumir que había sufrido abuso sexual, es como, no puedo cambiar eso. Eso pasó como en esto y ahí empezamos con las reuniones. Claro, Que yo vine de Misiones y dije, hagamos esto ya. claro. Y lo hicimos, eso fue en agosto, viajé, en septiembre estábamos Sí, haciendo las reuniones. arrancamos al toque. Sí, Porque, sí. bueno, ya veníamos haciendo trabajo nosotras de reconciliación, de transferencia, cada una con sus Sí, temas, cada uno con sus temas. pero también venía como veníamos como En el elaborando proceso. cosas, sí. Y esto fue más abrirlo a otros, también abrir el espacio a otros para que puedan hablar tengan un lugar para hablar de su. Claro. De escuchar otra, también nada, como de todo lo que, o sea, yo no sé qué tanto puede influir en las otras personas, pero sé lo que sí en mí influye eso, como que escuchar a otros, poder, no sé, compartir una experiencia, es como, eh, creo que, no sé, cuando compartís una dificultad con la otra persona, es como que hay, ¿no? Como que es más, sí, es como más fácil, ¿no? Decís algo y el otro sabe de qué estás hablando, ¿no? Como que, y en este tipo de abusos parece como que hay ciertas cosas como más en común, ¿viste? Como, no sé, eh, mi hermano me pagaba, ¿no? Me pagaba de una forma tipo, no sé, abusaba de mí y el otro día me daba plata, ¿no? Como una cosa así. Y eso se da, después te pones a hablar con otra persona que sufrió abuso sexual y era exactamente igual, ¿no? Y como qué loco eso, ¿no? Y lo que uno siente, ¿no? Vos cuando le dan plata, porque para que te calles, para que, no sé, para que te sientas bien, capaz. No, no sé, capaz que te da plata para que no te sientas tan mal, no Claro. sé. Como de, claro, como de recompensa, de una forma. Y eso era como que me llamaba la atención también. Cómo se daban esas situaciones. Y sí, podemos hablar con cualquiera, pero entre nosotros parece que se da como algo más, Sí. más fluido. Eso. Bueno, volví de ahí, empezamos las reuniones y ahí también eh, volví a retomar esto de querer compartir esta parte de la experiencia que para mí fue como muy importante, que en un momento tuve una experiencia de reconciliación. Y empezar a ver cómo fue todo ese proceso, Claro. a armar todo cómo fue, porque yo tenía no sé, como fragmentos de la película, de mi propia historia, ¿no? Claro. Como y empezar cronológicamente esto pasó primero, esto pasó después. Sí. Y escribiendo esa parte me di cuenta como que hay un montón de cosas que me siguen doliendo, ¿no? O sea, tuviste una experiencia de reconciliación Sí. con la situación del abuso después de un montón de años. de laburar. Ya lo vamos a contar, pero. Sí. Y igual cuando te pusiste a escribir esa experiencia de reconciliación, ahí te das cuenta Sí, que todavía hay cosas que te siguen doliendo igual, más allá. claro. Claro, claro. Más allá de que, bueno, que estuvo esa experiencia de reconciliación. Claro, como que en mi caso, en un momento como que creí que era como definitivo. Que es re loco eso, cuando tenés una experiencia como que crees que es definitiva. Y en realidad como que me abrió una puerta de creo que como de ver que
que no estaba viendo la película completa, ¿no? Y era como, yo estaba haciendo poco acá. Y todo esto, y entonces como que empezó como la pregunta de todo eso. Y darme cuenta como, ay, no, y me falta todo el resto. Claro. Y está buenísimo todo el trabajo que hice porque es una base súper sólida. Estoy muy contenta de haber construido esa base y ahora quiero como reconciliarme con toda la parte, con todo, ¿no? Bueno, en el 2016 me sumé a un grupo de ascesis con unos amigos, con varios amigos que están en ese grupo. Claro, sí. Lore también. Lore también. Sí. Un grupo de trabajo interno, para el que no sepa. Claro, sí, un grupo de trabajo interno. Nosotros somos maestros de la Escuela del Siglo y hicimos unos trabajos de meditación muy profundos en donde llegamos a registros que de alguna forma nos transformaron la vida. Yo me sumé a este grupo para poder terminar la primera parte, o la disciplina que veníamos haciendo, y entonces nada, como que hice mi trabajo sola, pero acompañada con ustedes, ¿no? Como estoy acá haciendo esto, lo tengo que hacer sola porque es un trabajo individual, y después intercambiábamos y hacíamos retiros y todo eso. En uno de los retiros termino el paso 12, que es el último paso, y en la experiencia, como después de la experiencia inmediata, la pregunta era, ¿y ahora qué? ¿Qué onda? Como llegaste hasta acá, y después, ¿qué sigue después de esto? Y la respuesta automática de eso fue, tenés que superar el abuso sexual de la infancia. Y era como fijo así. Y digo, ok, listo, es esto. Y lo anoté. No me acuerdo si lo hablé ese día, pero era como, lo anoté. Onda, bueno, lo voy a tener en cuenta. Pero no era un plan así como de, ay, ya mismo mañana me voy a poner a hablar con todo el mundo y veo cómo hago para reconciliar. Entonces nada, fui como, bueno, a ver qué onda con esto. Y después de eso, cada vez que cerraba los ojos, estaba ese tema. Tipo, cerraba los ojos para hacer una meditación y cerraba los ojos y estaba, esto, otra vez. Y en un momento era como tanto el ruido que no podía hacer nada. No podés meditar porque tenés eso, no podés, ¿no? Como que hasta en un momento me acostaba a dormir y era, cierto, eso otra vez. Entonces creo que fue en un momento así como que dije, yo no quiero llegar a la vejez teniendo estas dificultades. No quiero ser una anciana que se va a dormir y todavía sufre porque a los 4 años sufrió abusos sexuales. Como que no lo quería, no quería eso para mi vida. No, nosotros estamos en un proceso importante y estamos aportando un montón. Yo como que es una mochila que no quiero dejar. Eso, y entonces como que ahí fue la decisión. Casi de un hartazgo del ruido mental entonces empecé a hablar con todo el mundo. No es que antes no lo haya hablado, no es que no lo había hablado. No, a mí sí, nos habías contado, sí, fue re choqueante, sí, porque no nos o sea, era como conocernos más, ¿viste? claro. Éramos muy chiquitas. Sí. Y era como, hola, sí, nada, me preparé un mate y nada, y sufrí abuso sexual cuando era, no, como comentar esas cosas. Sí. Y no era un propósito ni de superación ni nada, estaba el tema. ¿No? Estaba el tema y yo, nada, algunas veces lo he contado. Pero ese momento era como, me decidí a contarlo y era tipo, voy a contarle a quien se me cruce, a todo el mundo. Creo que así lo hice, como se lo conté a todos, al del kiosco, al de, no sé, a mi odontóloga, Claro. a todos se lo conté. Y creo que en ese momento nunca dejé de hablar del tema. Sí. Que... Y es que también ahí superaste eso de que de que vos tenías sí. que tener esa cosa social de que vos tenés que ver vergüenza por algo que no elegiste, claro. ¿no? Como... Sí.
por una sociedad que igual hace eso en un montón de casos, pero Totalmente, como que te condena sí, por haber sufrido algo así. claro. Em, Pero bueno, es sí, difícil es igual. difícil. Entonces, decidí hablar, busqué un grupo de ayuda, tipo, no sé, en ese momento no sé, yo no tenía Facebook, no tenía, o sea, no sé, capaz que sí tenía Facebook, pero no sabía buscar estas cosas en Facebook y no sé si había tanto tampoco. Ujú. Entonces me metí en Google y dije, bueno, ¿habrá algún grupo, alguna parte? Y encontré un grupo que hacía unas reuniones en un centro cultural y les escribí así un mail, ¿viste? En ese momento se escribía mail. Y, y nada, y fui, me invitaron y fui, y fue así como también de poder escuchar historias, de poder escuchar como a otras personas. Ujú. Y también lo que me gustó mucho de ese grupo fue como que te escuchaban eh, y sin juzgarte, como Mira, "Oh, podés contar, lloré, todas las veces que fui lloré, así tipo, me pasó esto". Y después también te escuchaban, y eso me está bueno. escuchaban así No, como, también nadie te... sí, Está bueno. como que no, estaban para eso, ¿no? Como está ahí para escucharte. Y eso estuvo bueno, como muy necesario también para poder empezar a hablar que te escuche. Ujú. Y nada, yo lo pude hablar tantas veces y tantas veces lloré. Y después ya lo podía decir sin llorar. Después a veces hasta, no sé, lo contaba medio desconectada, ¿no? Como Claro, que paso por paso, tipo, claro. pasó esto, pasó esto, pasó esto y listo. Ujú. Em, Fui a ese grupo, me ayudó un montón. Y ellos no te decían, tipo, qué cosas tenías que hacer, ¿no? Te preguntaba más como cuáles eran tus intenciones, tus Mm. deseos de esa situación. Y ahí me surgió contarle a mi hermana. Porque a ella le contaba todo, porque sí, porque éramos amigas y no sé, como que tenía la necesidad de contarle todo. Cuando empiezo a hablar de todo esto que le cuento a todo el mundo y voy a las reuniones esas y todo, me empieza como a volver los recuerdos. Yo parte de mi infancia no lo recordaba y me empiezan a llover recuerdos así, de un montón de cosas, buenas y malas, ¿eh? Como que de mi infancia eran como, ay, no, pero ¿esto dónde estaba? ¿No? Como Ah, mirá, también. muy buenas, porque era rarísimo porque estar contando una versión de mi vida como si fuesen dos películas distintas, ¿no? Como yo estaba contando una versión horrible de mi vida, pero del otro lado también, no sé, mi hermano que se murió, que nos quería un montón, siempre nos compraba un montón de cosas y que nos regalaba bonobons, y no sé, como esa cosa como re linda, o de haber jugado 1000 horas y estar en la lluvia, no sé, como cosas así, como súper hermosas de mi infancia. Y después, y muchas cosas no me acuerdo, como en qué momento surgían eso, como cómo yo pasaba de una situación a la otra, ¿no? No, todavía no hay ese recuerdo. Como yo era una niña que Súper jugaba alegre, re claro. alegre, no sé qué, y también en el mismo momento a la mañana había sufrido abuso sexual. Es como re, no se me terminan de unir los cables ahí. Ujú. Empecé a tener recuerdos y, y en estos recuerdos como que me empezaron a completar como la historia, ¿no? Parte de mi historia, como que la había perdido. O que, no sé, mi cerebro hizo que ciertos momentos de mi vida no estaban, Ujú. decidió no guardarlos. Y, entonces decido hablar con mi hermana, le digo, mañana voy a tu casa y hablamos porque necesito hablar. Para no, también un poco le dije así, yo siempre iba a la casa, ¿no? Mm. Pero también le dije así como para que no me dé chance de fugarme del tema, como, Ah, mira, necesito "Oh, hablar así. necesito hablar", ¿viste? Cuando alguien te dice necesito hablar, es como, bueno, nada, le preguntás después. Yo, Claro, como no me quería escapar del tema, digo, bueno, espero que me pregunte, o sea que hago claro. eso para que me pregunte. Entonces ese día a la mañana me despierto
con un recuerdo de que a ella también le había pasado lo mismo. Porque la primer parte de los abusos eran como así, como muy juego, tipo cosquillas y la, y no sé qué. Como eso, ese manoseo, así como más. Y yo tengo un recuerdo que la encierra en una habitación y le hace cosquillas y ella como que salió toda muy mal de esa habitación. Entonces voy y le cuento todo a mi hermana. Yo no le voy a decir tipo, tuve este recuerdo, porque también en ese momento era como, estaba media rara y no sabía si era un sueño, un recuerdo o algo. Como que no podía asegurar, ¿viste? ¿Qué tanto de mi locura está en esto? O si es así o no sé. Sí, se te mezcla. Se me mezclaba un montón eso. O mis miedos, ¿no? De que le pase algo a la otra persona, no sé. Como que. Entonces le empiezo a contar, yo estoy en este grupo, sufrí abuso sexual, estoy haciendo algo para esto. Y ella me dice, a mí también me pasó lo mismo. Entonces yo ahí le cuento, yo recordé esto fue así o no. Y ella me dice, sí, fue así. Y yo le conté todos los años que había sufrido abuso sexual. Ella me dijo que habían sido solo esos momentos, como poquitos momentos, pero que sí también le había pasado. Y ella me dice en ese momento, a mí me gustaría contárselo a mamá. Y para mí era algo imposible de imaginar. ¿Cómo yo le voy a ir a decir a mi mamá todo esto? O sea, no sé. Claro. ¿Cómo le iba a decir todo esto? Y yo en ese momento le digo, a mí lo que me da miedo, que me parece como que me daba mucho miedo en ese momento, era que no sé, mi hermano estuviese haciendo lo mismo con otras personas porque tenía infancias alrededor y que podría haber estado como no haber parado, ¿no? Como que yo crecí y yo le decía, tipo, el chabón es un pedófilo, ¿no? No sé, yo crecí y dejó de hacerme lo que me estaba haciendo, ¿no? Que Claro, era con la infancia. era con las infancias. Bueno, entonces desde ese momento hablábamos todos los días por teléfono con mi hermana, ella me preguntaba cómo estaba y como que era como algo mucho más cercano porque estábamos, ¿no? Ya habíamos compartido toda la vida juntas. Y con mi hermana nos llevamos 2 años, nada más era como mi re amiga y en esto también era como... me acuerdo que me dolió un montón que le haya pasado a ella, como que... No, qué raro. Claro, te hubieras preferido, Tipo, claro. me hubiese preferido ser la única, ¿no? Como tipo, ay, re loco eso también. Y bueno, en esos momentos así, hablábamos todos los días y nos enteramos que mi mamá estaba re enferma. Estaba re enferma, sí, muy enferma. Y no sabíamos por qué, nadie sabía por qué. Después, no sé, 2 semanas después que yo le conté a Estela, me dijo, hola, ¿te acordás que tenías miedo de que estuviese haciendo lo mismo? Bueno, sé por qué mamá está enferma, es porque Carlos intentó violar a mi sobrina que estaba en mi casa en ese momento. Mi sobrina habla al toque, en el mismo momento habla, todo pasó como en la noche y lo habla con mi mamá y mi mamá se empieza a poner mal, ¿no? Y pasó eso. Entonces ahí tomo la decisión de ir a hablar con mi familia por todo esto. Yo seguía yendo a las reuniones estas, estaba como comenzando como a hablar mucho más y a imaginar otras cosas, no sé, como que en principio no imaginaba nada, como que yo lo único que quería era hablar. Claro. Y no sabía que iba a venir después, como que no sabía. Entonces cuando me entero lo de mi sobrina, digo, listo, lo tengo que hacer Por ella. por ella. Tengo que hacer la cosa más difícil de mi vida para poder un poco cuidarla a ella también. Viajamos a Misiones. Justo, Sí, también te asesoraste con lo de la denuncia. sí, Fuiste a averiguar.
Sí, sí. Sí. Eh, bueno, también como la expectativa, ¿no? Yo pensé que iba a ir a hablar con mi familia y que iba a decir, bueno, ¿qué hacemos? Como entre todos, no sé, como algo así imaginé. Como de todas las historias que había escuchado como en ese lugar, de todas las reacciones de las familias, ¿no? Que también como esto que decía, como hay como ciertos patrones que siguen la gente que abusa de las infancias y hay como algo como característico, parece como patrones que se repiten, como esto de que te den plata. Ujú. También las reacciones de los cercanos son como De los muy familiares, parecidas. claro. Eh, y yo escuchaba eso y decía, no, pero mi familia no. No, no, pero si mi familia, o sea, es todo lo mejor del mundo, mi familia. ¿Cómo va? No, es, ¿Cómo no me van a defender? ¿cómo no me van a defender? Yo soy la hermanita. O sea, obvio que me van a defender a mí. Eh, y en ese momento, bueno, fui con toda esa expectativa. Voy a hablar con mis viejos. Mi mamá se pone peor de lo que estaba, porque yo voy a hablar, tipo, onda, pasó esto no solo de mi sobrina, pasó esto con... Ah, y en ese momento me enteré de mi otra hermana también, que le había pasado lo mismo. Ya éramos Todas 4 juntas. personas Claro. confirmadas por el mismo abusador, es como, dale, es un montón. Y aparte lo que a mí me había asustado un montón era que él fue muy violento con mi sobrina. Tu Que sobrina con... era chiquita encima, Era tenía más grande, 14. sí, Bueno, claro. pero digo, como que Sí, cobró todo el sentido de ir ahí a hacer sí, algo, sí. sí, cobró todo el sentido hacer algo, porque era como, a nosotras era pura persuasión, puro no sé qué, y esto era como mucho más violento y a mí me preocupaba muchísimo eso, como hasta dónde había escalado todo eso, eh, y sentía totalmente la necesidad de hacer algo. Mm. Con todo el terror del mundo, tener que decirle a mi mamá que su hijo, ¿no? Había abusado, ¿no? Como que todo eso, ¿no? De decirle, generarle, yo sentir que le estaba generando un dolor, eh, y a toda mi familia. Bueno, resulta que las cosas no salieron como yo pensé. Y bueno, mi mamá se pone mal. eh, en ese momento mi papá me manda a decir, que no me lo dice personalmente, me manda a decir que, eh, que no siga hablando porque si mi mamá se moría, iba a ser mi culpa. Entonces, nada, como racionalmente yo pensaba, no puede ser que mi mamá se muera por mi culpa, pero ese peso de que me lo hayan dicho era como, ay, sí, si se muere, como no sé qué voy a hacer, si ya tengo todo esto para, para Una cosa más para... una reconciliación más no puedo. Así que, nada, decidí como, bueno, no sé qué voy a hacer. Me volví. Me estaba, o sea, ese día hablé con mi mamá y no sé qué, y al otro día ya me iba a volver para Buenos Aires, y justo lo veo llegando a Carlos, a mi Ujú. hermano, que casi, no sé, tipo, no sé de dónde saqué la fuerza, dije, yo le tengo que decir algo, no sé qué voy a decirle, pero le tengo que decir algo. Eh, antes de que entre, tipo, antes de que cruce la puerta, le digo, ya sé lo que le hiciste a mi sobrina y es lo mismo que nos hiciste a nosotras. Yo te voy a denunciar y vas a ver y vas a pagar por todo lo que hiciste. La cara de susto que tenía el chabón era tanto que se dio media vuelta y se fue. Y en ese momento yo no sé, como que no me di cuenta de todo lo significativo que había sido Bueno, enfrente. poder enfrentar a alguien así. Mm. Em, Eso después, como que después cuando ya me calmé y después que todo, no sé qué, recordar la cara de susto que tenía era como, ay, y yo tan temerosa de este chabón toda mi vida, y se fue corriendo por solo una cosa que le dije. Bueno, después de eso me volví para Buenos Aires, empecé a buscar ayuda con una psicóloga, que me ayudaron ustedes. Mm. La psicóloga era especialista en abuso sexual. Y empezamos a hablar, y empezamos a hacer como sesiones semanales,
Y ella me decía, tenés que hacer la denuncia, tenés que hacer la denuncia, tenés que hacer la denuncia. Y ella fue la primera como la que me dijo, él tiene acceso muy fácil a su hija. Él tiene una hija que en ese momento tenía 9 o 10 años. Y la psicóloga me decía eso, tipo, tiene acceso así, tipo, en su casa lo tiene. Entonces yo me empecé a maquinar y me empecé casi a volver loca porque pensaba en eso. Está en esa situación, mi sobrina no sé qué, así, tipo, muy, muy loca, no podía dormir porque pensaba como que yo no estaba haciendo nada y en un momento decido otra vez, tipo, viajar a Misiones para contárselo a mi cuñada. A la madre, A la mamá su de hija, mi hija sí, de- claro. Ujú. Porque también en mi familia hay una cosa como de, está muy aceitado, ¿viste? Como la forma de callémonos y no hagamos nada, ¿no? Entonces mi mamá no le va a contar a nadie que pasó nada, o se la va a dibujar. Muy bueno, no sé qué, y van a hacer todo lo posible para que todo vuelva a encajar normalmente y que eso esté ahí. Entonces como que yo ya sabía eso, digo, yo tengo que ir a decirle a mi cuñada que nada, las cosas como fueron. Eh, Voy y le pido a mi hermano de Posadas que me ayude, que me lleve, porque también era como que yo necesitaba una contención porque no podía con todo lo que estaba pasando. O sea, ya me había desilusionado con mi familia cuando me dijeron, tipo, no sigas hablando porque Claro. tu mamá se va a morir. Es como, em, no sé, como que sentía un abandono. Y el papá de mi sobrina que sufrió, porque casi la viola, em, tampoco estaba haciendo nada, ¿no? Y todo caía sobre mí como, bueno, ¿vos qué vas a hacer? ¿No? Estaban Claro. todos expectativas, Ah, como, mira. tipo, onda, ¿vos qué vas a hacer? Y después, tiempo después me dice, tipo, eh, no, si vos hubiese hecho la denuncia, yo te hubiese apoyado, pero Ah, tu yo, hermano. yo no me enteré de eso. Yo estaba sola en esa situación, Claro. no me enteré. Em, bueno, pasa eso de que viajamos, vamos directamente a la casa de mi cuñada y mi hermano, no la encontramos. Entonces vamos a la casa de mis papás y yo no había avisado nada de que estaba por viajar ni que iba a viajar, nada. Em, entonces llegamos allá y me dice mi mamá, no, pero yo ya le dije, porque ya le conté. Ujú. Y le digo, ¿qué le contaste? No, que más o menos, viste, así muy dibujadamente, que había pasado algo con mi sobrina, ¿no? Y le digo, eso no es nada, ¿cómo no le vas a contar todo lo otro? ¿Cómo no es importante? Mm. En esa charla también me dicen como que yo no diga nada, que eso ya pasó hace un montón, que no tenía como derecho a decir cosas, y que si yo hacía la denuncia, ellos iban a estar del lado de mi hermano que abusó de mí. Sí. También a todo esto era también que me había indignado un montón en toda la indignación que ya tenía, era que mi papá decía, eso no son tus pensamientos, eso te lo metió tipo a tu novio en la cabeza y vos venís tipo influenciada por esos, así, ¿no? Y me había indignado mucho como tipo, vos pensás que no tengo pensamientos propios ni acciones que, ¿no? Como, bueno, eso es una boludez, ¿no? Pero eh, me lo acabo de acordar ahora que... Sí, no, obvio, sí. Como no confías en la crianza que sí me diste, Claro, ¿no? es Como como que en te la pensás por cuestión, vos misma. Sí, claro, sí. yo pienso por mí misma, como, ¿cómo no? O sea, ¿quién te crees que hice un montón de cosas aparte para demostrarlo? Ujú. Eh, y ahora una cosa que no estás de acuerdo es como crees que eso... Claro, eso No, te no, influencia. claro. Y también después lo pienso y digo, claro, porque él no cree que sus hijos van a estar en contra de él, ¿no? Mm. ¿No? Como que, como yo creía que mi familia me iba a apoyar a mí, no, mis hijos no me van a traicionar. Y
mi hija no va a denunciar a su hermano. Una cosa así. Claro. Pues sí, lo hice. No hizo una denuncia penal, pero hizo una denuncia social, por así decirlo. Claro, le contaste a medio mundo. Le conté a todo el mundo. Me encargué de que tengan mi versión de las cosas también. Y está protegiendo a todos los niños que andaban por ahí. Que nada, pues tengan cuidado, porque Sí, mira, pasa esto. Y en mi familia somos un montón, entonces nada, necesito que se fijen. Claro, que estén atentos. Claro. Bueno, voy a hablar con mi cuñada al día siguiente, tipo, todo mal con mi familia, me tenía que quedar hasta el día siguiente ahí. Voy a hablar con mi cuñada, llegamos y éramos tipo así. Mi hermano que me acompañó, mi cuñada y Carlos, mi hermano abusador. Estábamos y le cuento a mi cuñada, vine hasta acá para decirte tipo, toda la versión, necesito que lo sepas. Mi hermano abusó de mí, de mis hermanas y intentó violar a mi sobrina. Eso es la situación. Eso es todo. Estaban todos en el living, eso me mata. Es terrible. Reunión familiar. ¿Quieres un mate? Te traigo un vaso de agua. Y no, y también esa cosa de, yo lo miro como a la distancia, como, no sé cómo pude hacer todas esas cosas. Estaba como en un estado como de, estoy decidida a hacer esto, que me es coherente, pero era la cosa más difícil de mi vida. O sea, cada paso que di, cada cosa que fui haciendo, preferiría no hacerlo. O sea, si me preguntás si lo puedo volver a hacer, no te voy a decir qué valiente que sos porque me vas a pelear. Qué valiente que sos. No quiero ser valiente. No quiero ser valiente. No quiero haber dicho todo lo que dije. Claro, no, terrible. Entonces como que digo, no sé, estaba en un estado y en una determinación hacia una dirección que yo sentía que eso me impulsaba. Otra cosa no me impulsaba, porque si era por mí yo me quedaba encerrada en mi habitación, ¿entendés? Como que y me deprimía por toda la vida, el resto de la vida, no sé, una cosa así. Entonces hablo con ella, ella le dice, Carlos, vos hiciste eso, le hiciste eso a tus hermanas, le dice. Y queda tipo un silencio así, y él le dice, no, pero lo de mis hermanas fue hace mucho tiempo. Entonces ella, con todo el odio del mundo, odio, bronca, no sé, toda la angustia, se pone a llorar. Sale mi sobrina y le dice, ¿por qué está llorando mi mamá? Y ella le dice, tu papá abusó de tus tías y intentó violar a tu prima. Y así, tipo, mi sobrina se desayuna toda esa situación, ¿no? Con 10 pirulines. Sí, 10 años. Chiquita. Se pone a llorar, obviamente, porque ve toda una situación que no sé, tipo. Entonces yo trato de consolarla. Y mi hermano me corre, tipo, no la toques. No la toques, no la toques. No la toques, no la mires, no le hables nada. Y se la lleva a la habitación. Y entonces, no sé, también, tipo, estas cosas que parece que no sé de dónde saco valor para estas cosas, pero yo voy, tipo, atrás de mi hermano que se estaba llevando a mi sobrina. Y él me saca de la habitación como, tipo, onda, como si me fuese a pegar, no sé, algo así. Y bueno, y es como que frené y dije, bueno, listo. Porque mi intención tampoco era como decirle, preguntarle a mi sobrina, tu papá abusó de vos, no sé, como que no era una intención esa, yo la quería consolar nada más. Yo sabía que no era el momento para preguntar esas cosas. Espero que no lo haya hecho. La verdad que deseo que no lo haya hecho. Bueno, pasa toda esa situación, se calma un poco todo y mi cuñada nos dice, gracias por venir a decirme esto, nadie me había dicho así la verdad, yo siempre me entero
soy la última en enterarme, etc. Bien, volví súper aliviada y súper aliviada de esa parte, ¿no? Ujú. De lo de haber dicho, de haber hecho algo, como que sentí que hice algo en ese momento. Y eso estuvo bien. Bueno, un montón de cosas. Un montón de información, de gente por aquí, gente por allá, mi sobrina, mi hermano, Claro, mucha confusión para mucha la gente. familia. Sí, somos muchos, ese es el tema. Claro. Bueno, me parece que es un montón hasta acá, Ujú. como mucha información, así que vamos a dar un cierre a esta parte Re. para poder pasar a la segunda parte, que va a ser como más del relato de la experiencia. Yo también conté todo esto para que sepan más o menos de dónde viene todo, ¿no? Cómo fue que procesaron las cosas, como que me desilusioné un montón, me pasaron un montón de cosas, tuve que afrontar una situación que ni siquiera tenía pensado hacer, más allá de lo de poder hablar de esto. Así que nada, como Bueno, yo te agradezco por contarnos. Como que sentía cuando hablabas, como un montón de cosas iba sintiendo. Por momentos me iba, me extraía y me ponía a pensar. Y yo una vez estuve en una situación así de tanto temor, viste, como claro. de vencer tantas dificultades. Creo que sí, en la vida, por ahí no las tengo así tan claras, pero me parece que en eso estaba re bueno como que lo cuentes también. Aunque sea doloroso y eso, como que tiene esa cosa de, bueno, de superar los temores y, no sé, zarpado, lo que te movió a hacer eso. También me preguntaba, digo, ¿qué te movió a hacer eso? Sí, creo que también tenía como eso, como más allá de mí, un propósito como muy grande de querer superar esta situación y después, eh, en el momento en que lo pude hablar con mi familia, como de, no lo estoy, me salí de mí, de mis temores y mis cosas, lo hice más porque mi sobrina estaba en esa situación en la que yo estuve, Mm. como de identificarme muchísimo con eso. Em, y también haber hablado de todo esto que me pasó, de sentarme a escribir y todo, como pasaron las cosas, me ordenó muchísimo y pude ver también eso, es un proceso. No quedaron ahí como recuerdos en mi cabeza, sino como que lo ordené en un proceso. Eso es súper interesante también. Así que eso, la segunda parte de todo esto, ya voy a contar mejor la experiencia de reconciliación. Claro. Bueno, gracias. Gracias, Gracias. Aide.